Bien, buenas noches a todos, queridos hermanos, hermanas. Soy el padre Mario Yepes, sacerdote vicentino, actualmente párroco de Nuestra Señora de la Asunción. Y vamos a empezar pues este curso, este acompañamiento que queremos hacer en nombre de la congregación, en coordinación con el Centro de Animación Vicentina, el CAVI, y que obviamente pues intenta ser un espacio de formación para todos ustedes, queridos hermanos, familiares, amigos, miembros de la familia vicentina, cohermanos, hijas de la caridad y toda nuestra gran familia. Vamos a ir dando unos minutitos para que las personas vayan entrando poco a poco, ya que esto es el primer encuentro que vamos a tener junto a otros más, ¿no? Y por tanto, pues vamos a ir esperando unos momentitos, mientras que vamos a ir dando la charla, el compartir de este tema, en este caso el área bíblica. Ustedes pueden ir también haciendo sus preguntas, ahí en el chat del video mismo ustedes pueden hacer su pregunta conforme voy avanzando, y así al final, gracias también aquí a la colaboración tanto del hermano Roger como también del padre Chuno, pues podemos ir respondiendo, ¿sí? Entonces vamos a hacer un ratito más y empezamos la charla. Bien, queridos hermanos, vamos a iniciar esta charla bíblica. Yo he estado enviando algunas reflexiones por mi Facebook, que había titulado Píldoras de Reflexión Bíblica para estos tiempos difíciles, y voy a tratar de, en estos espacios que se me conceda a nivel de la coordinación de estas charlas formativas, poder compartir con ustedes justamente estas reflexiones. Tanto son temas bíblicos como también intentan ser iluminadores en este contexto que estamos viviendo, obviamente especial, difícil, en muchos casos quizás también hasta triste y doloroso, pero pues estamos en tiempo de Pascua y tenemos que ser mensajeros de esperanza. Y creo que esto nos va a ir ayudando sin duda en nuestra formación personal y también comunitaria, ¿no? Estamos quizás distanciados, pero estamos muy cercanos, y nosotros los sacerdotes lo sentimos de parte de ustedes hacia nosotros, y por eso también nosotros queremos ofrecer este espacio que tenemos también para ustedes de formación, acompañado obviamente de todo el esfuerzo que vamos haciendo a nivel litúrgico sacramental, gracias también a los medios de comunicación como estas redes sociales. Bien, titulábamos esta reflexión, o cómo debemos entender el término apocalipsis desde los estudios bíblicos. Escuchamos, y más todavía estos días y estos tiempos, que pareciera que estuviéramos viviendo una situación apocalíptica. Muchas personas hablan de esto. Otros quizás no utilizan este término, pero refieren como si Dios nos estuviera castigando o Dios nos está probando, y pues se aproxima una apocalipsis, una catástrofe, etcétera, ¿no? Algunos incluso pues aumentan también su discurso a partir de términos que sí, es verdad, aparecen en la Biblia, pero habría que siempre situar el contexto, ¿no? Como es el tema de la ira de Dios, y por eso, bueno, necesitamos
hacer cosas, orar, qué sé yo, para calmar la ira de Dios. Bueno, todo este tema, de verdad que incluso hasta las mismas películas que llevan este tipo de nombres, no hace muchos años, habrá alguno escuchado de Apocalipsis Now, ¿no? Una película que habla sobre la guerra de Vietnam y pues todo lo que significaba la catástrofe y esto, ¿no? Bueno, yo creo que necesitamos ir purificando los conceptos, porque la palabra apocalipsis, de su sentido etimológico de la palabra, no significa destrucción. No tiene nada que ver con la destrucción, con la calamidad, con la catástrofe, que es un concepto que se ha tergiversado, obviamente, ¿no? El término apocalipsis es un término griego que significa revelación. Es decir, hay algo que está oculto y que se manifiesta, se da a conocer. Eso es un fenómeno apocalíptico. Claro, si a eso todo lo demás se ha ido aumentando, claro, también se utiliza este término de cierto secretismo que hay y que, claro, tenemos que estar un poco tensos, angustiados, como a veces ha sido no solamente la prédica de quizás hermanos separados, sino también incluso hasta de la prédica misma de sacerdotes, que hemos tergiversado algo que está en la misma escritura y que más bien necesitamos ir, como les decía, purificar. Este término entonces corresponde más bien a un movimiento apocalíptico, un movimiento de un estilo particular de generar una producción literaria en los tiempos que se llaman tiempos intertestamentarios, ¿no? Una literatura intertestamentaria. ¿Qué significa esto? Habitualmente nosotros conocemos que la Sagrada Escritura tiene dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pues bien, hay un tiempo que obviamente tampoco es un tiempo exacto, ¿no? Pero se maneja ese tiempo entre los últimos libros que se escribieron del Antiguo Testamento y los escritos neotestamentarios, escritos del Nuevo Testamento. O sea, estamos hablando más o menos de un marco de tiempo entre el siglo III o IV antes de Cristo hasta el siglo I e incluso siglo II después de Cristo. Este lapso de siglos es lo que se suele llamar literatura intertestamentaria. A ello va acompañado de una situación concreta que vive el pueblo judío, que corresponde justamente en el siglo III, siglo IV, a lo que se denomina la invasión griega. La invasión griega. Después del exilio del siglo VI, se suceden diversos imperios que van dominando al pueblo judío. Y en el siglo IV, el imperio griego, con Alejandro Magno y luego los generales que le sucedieron, empiezan a ejercer poder sobre los judíos y, claro, van en un afán de quitar las costumbres judías, generar una tensión y hostilidad contra el pueblo judío, y aquí obviamente cobra mucho sentido la cierta desazón o desesperación que vive el pueblo judío frente a esta terrible invasión griega. Y entonces, como una respuesta frente a esa situación, surge este género apocalíptico. Es decir, se intenta transmitir un mensaje de esperanza en medio de una crisis, de una situación crítica. Y en este caso era la invasión griega con esas exigencias propias que hacían debilitar la fe del pueblo judío. Y entonces, claro, estamos hablando de libros que, por ejemplo, empiezan como parte de una herencia también, y eso es verdad, muchos estudiosos hablan de que la apocalíptica como tal proviene de la profecía, ¿no? De los profetas que tantas veces hemos escuchado, pero claro, estamos ya en un tiempo donde está acabando esa tradición profética
y está entrando este nuevo movimiento que intenta, vuelvo a repetir, a dar esperanza en un contexto de persecución, en un contexto de hostilidad, de replantear lo fundamental de la fe. Entonces, a partir de este movimiento es que también hay un replanteamiento en el tema religioso. Fíjense ustedes, el pueblo judío, después del exilio, recién empieza a replantearse una vida más allá de la muerte. Es a partir justamente de la exigencia de defender su fe, en donde ya aparecen los testimonios de judíos que ofrendan la vida por su fe judía. Ahí ustedes tienen, por ejemplo, en el libro de los Macabeos, estos libros que no forman parte de la Biblia hebrea, sino de nuestra Biblia cristiana, porque estos escritos fueron encontrados en griego y narran justamente las luchas de los judíos frente a los griegos, y ahí pues aparecen estos primeros mártires de la fe judía. Entonces, claro, ¿estos hombres justos van a morir? ¿Ahí quedará su vida? Pues no, empieza a hablarse de una vida más allá de la muerte. Eso también es parte del fenómeno apocalíptico. Y también no solamente está la opresión del poder imperial griego, sino que también detrás se empieza a pensar que hay una fuerza maligna que está dominando también a estos imperialismos y que es necesario creer y pensar que Dios está por encima de ese poder del mal y tiene que derrotarlo. Entonces, este género apocalíptico empieza a emerger en estos contextos de persecución del pueblo judío, sojuzgado por el pueblo griego. Y claro, no es solamente, por ejemplo, el caso del libro de Daniel, que es, aunque ustedes y yo hayamos conocido y aprendido de que Daniel es llamado el profeta Daniel, propiamente no es un libro profético, es un libro apocalíptico, porque justamente este libro de Daniel refleja esa situación. Tenemos en las primeras partes de este libro a jóvenes que están demostrando su fe frente a ese gran rey Nabucodonosor, y ellos están desafiando la autoridad de este rey. Luego, más adelante, veremos también a un Daniel visionario que habla de una lucha entre los ángeles, los mensajeros de Dios, contra las fuerzas también del mal. Entonces, el libro de Daniel es un libro apocalíptico que refleja justamente este género apocalíptico del que les estaba hablando. Con ello también está estos libros, el Primera y Segunda Macabeos, que de una forma más bien narrativa, histórica, habla de cómo se estaba viviendo en ese tiempo esa exigencia de mantenerse firme en su fe. Otros libros también son el libro de Esther, el libro de Judith, que aunque puedan reflejar la historia literaria un tiempo anterior, también son de esta época. Ustedes habrán escuchado Judith, que es una mujer que derrota al gran general del ejército del rey Nabucodonosor, ¿no? O Esther, que interviene para que el rey pueda liberar del castigo que había tramado Amán a los judíos. O sea, es el mismo contexto. Ahora ustedes me dirán, padre, pero entonces, ¿y el Apocalipsis que encontramos en el Nuevo Testamento? Pues efectivamente, en el Nuevo Testamento el único libro que tenemos con este género es el Apocalipsis de Juan, el último libro de la Biblia y el Nuevo Testamento. Y entonces este libro también tiene un contexto, fíjense. Por eso es que a veces podemos caer un poco en ciertos problemas cuando empezamos a utilizar el texto del Apocalipsis para hablar del futuro, ¿no? El Apocalipsis fue escrito para el año 2020, ya estaba todo determinado, que iba a haber unas plagas, y ahí está entonces lo que tenemos, el COVID-19. O sea, fíjense cómo se manipula o se puede manipular un texto cuando no se ubica en su tiempo. Y el contexto del libro del Apocalipsis de Juan es justamente esta hostilidad que ahora
tienen que soportar los cristianos frente a la opresión del Imperio Romano. Obviamente en sus grandes matices, porque sin duda el libro del Apocalipsis fue escrito a fines del siglo I, que está dentro de este tiempo que hemos hablado del género apocalíptico, pero resulta que hace un eco de probablemente esa persecución primera que se dio en tiempos de Nerón, el año 64, contra los cristianos de Roma, pero que luego se fue repitiendo en diversas localidades y luego en Asia Menor con Domiciano, ¿no? Entonces, el emperador Domiciano. Todo esto, fíjense cómo nos va dando elementos para entender mejor que la apocalíptica o el apocalipsis no es un tema de destrucción, de anuncios de futuro, de cosas que van a pasar, no. Son expresiones de realidades concretas y de un mensaje de esperanza que intenta comunicar el autor. En este caso, el libro de Apocalipsis de Juan, o el libro de Daniel, el libro, por ejemplo, de Zacarías, que también nosotros decimos que es un profeta, pero tiene una sección apocalíptica, o estos libros o novelas históricas como Judith, Esther, etcétera, ¿no? Ahora, no solamente están estos libros que llamamos los libros canónicos, los que están en nuestras Biblias. Gracias a los descubrimientos del rollo del Mar Muerto hacia el año de 1947, tenemos una gran biblioteca que se ha encontrado. Y allí tenemos abundante material de libros que no forman parte de la Biblia, pero que son literatura judía, que tienen toda una carga apocalíptica impresionante. Por tanto, no estamos hablando de que los apocalipsis son solamente de la Biblia, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, sino que es una constante en la literatura judía de estos siglos. Vuelvo a repetir, siglo III antes de Cristo, siglo II después de Cristo, ese marco de tiempo, que son el tiempo en que se data estos manuscritos que se han encontrado en el Mar Muerto, que probablemente sea una comunidad, algunos hablan de los esenios o qumramitas, porque la zona se llama Qumran. Entonces, y ahí encontramos literatura apocalíptica en cantidad, sobre todo, por ejemplo, los libros de Enoch. Quizás alguno habrá escuchado por ahí libros de Enoch, ¿no? Y claro, esto es interesante, ¿por qué? Porque aquí entonces empieza a cobrar sentido la palabra revelación. Si es algo que justamente está oculto, ¿no? Es algo que Dios ya tiene determinado, que es su triunfo sobre la muerte, sobre el mal, sobre los imperialismos, que es un poco esa crítica también que se hace desde estos libros apocalípticos. Entonces, fíjense, estamos hablando de que ese secreto de Dios tiene que ser revelado por alguien que no sea de la tierra, sino sea alguien que del cielo pueda comunicar ese mensaje. Y entonces aparecen las figuras que en la Biblia han sido arrebatadas al cielo. Por ejemplo, Enoch, por eso les digo, estos libros de Enoch que se encuentran en la literatura judía refieren a un patriarca que está en el libro del Génesis, un patriarca antes del diluvio, ¿ya? Y entonces, fíjense, ¿no? Ese patriarca resulta que Dios se lo llevó. Entonces, si Dios se lo llevó, está con Dios y entonces él puede bajar a revelarlos. Por eso tienen el título, Literatura de Enoch. ¿Se dan cuenta? O también Elías, fíjense, Elías también, arrebatado al cielo, incluso Melquisedec. Melquisedec será una figura importante en esta literatura judía apocalíptica y que, claro, será una figura que el autor de la carta a los hebreos también va a tenerlo en cuenta. Pues bien, los ángeles también pasan a ser reveladores. Por eso tenemos la revelación de Juan, del Apocalipsis de Juan, un ángel le revela. Entonces, es toda esta dinámica apocalíptica aquí cobra sentido. Es ese mensaje oculto de Dios para justamente anunciar de que podrá pasar circunstancias difíciles, las cosas se pondrán muchas veces duras, complicadas,
pero al final Dios tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra. Y otro elemento importante, y aquí sí creo que es importante resaltar muchísimo esto, es que la gran característica de estos escritos apocalípticos es el lenguaje simbólico. El lenguaje simbólico. Y por favor, quiero ser muy enfático en esto, quizás de repente también ustedes, muchos de ustedes ya saben de esto, pero es necesario subrayar. El lenguaje simbólico es un lenguaje que comunica también verdad. Es un lenguaje que comunica también verdad. No porque sea simbólico significa que no es falso. Muchas veces uno dice, no, pero si tiene lenguaje simbólico es falso. No, es también comunicación el lenguaje simbólico. Y la carga simbólica en cuanto a los números, por ejemplo, ¿no? El número 7, el número 4, el número 6, la numerología. Los animales, la cantidad de animales, pero no solamente los animales como tal, como por ejemplo el cordero, ¿no? Una imagen que aparece allí, ¿no? Sino también figuras que se transforman, o sea, hay una especie de mezcla de animales, ¿no? Y aparecen los dragones, aparece la bestia, aparece una serpiente, etc. Entonces, toda esa simbología como tal, comunica, pero no es que está describiendo que eso va a suceder. ¿No? Por ejemplo, el sol, las estrellas, va a cambiar de color, caerá. ¿Cómo van a caer los astros si no están colgados en el cielo? Pero es una manera de comunicar. Como les decía, o sea, es la numerología. Por ejemplo, una característica del libro del Apocalipsis es que siempre utiliza el término 3 años y medio, que es la mitad de 7, por ejemplo, ¿no? O sea, la maldad puede hacer mucho daño, pero jamás va a llegar a ser completa. Es que ahí es donde ya entra lo que llamamos la interpretación de este lenguaje simbólico. Pero claro, si no tenemos estos otros elementos, ¿no? de hostilidad, el ambiente, de la crisis que va viviendo tanto el pueblo judío o la comunidad cristiana, claro, entonces que vamos a manipular el texto y vamos a decir lo que muchas veces hemos escuchado. E incluso vamos a tergiversar tanto que hasta vamos a poner cosas que no están en el libro del Apocalipsis o el libro de Daniel, etc. ¿No? Claro, hay elementos que obviamente nos pueden asustar. ¿Por qué? Porque refieren a plagas, refieren a cuestiones, y sobre todo, otro elemento, aparte del lenguaje simbólico, también será la utilización de la escritura, o de esta literatura también que les he dicho, sea de los libros de Enoch, o sea, esta otra literatura que no es de la Biblia, pero que también aparece en la Biblia, fíjense, aparece. ¿Por qué? Porque es un contexto, un ambiente, un estilo que en Judea de aquel tiempo se respiraba esa necesidad, ¿no? de ¿qué hacer frente a esto? ¿Renunciamos a nuestra fe? O comúnmente decimos, tiramos la toalla, ¿sí? Entonces ya no, entonces me desespero, entonces ya no confío en Dios, porque Dios es un Dios que castiga, es un Dios... No, ese no es el mensaje, no es el mensaje de la apocalíptica. La apocalíptica utiliza, sí, este lenguaje simbólico, utiliza estas imágenes de dragones, de bestias, de ángeles, de seres extraordinarios, nos remonta a veces hasta lo originario, que es, por ejemplo, la creación, porque nos habla de esa, ¿no? De esa reconstitución, justamente en la esperanza de decir que si el ser humano está desvirtuando su razón de ser, desvirtúa la creación, esperamos una nueva creación. Por eso es que los apocalipsis terminan con una recreación total, ¿no? Pero no significa, obviamente, que el apocalipsis describe que así va a suceder. Por favor, yo les pido, les imploro que no hagamos, o no digamos, o no hablemos ni propaguemos ideas que no dicen el texto bíblico, ¿no? Y más bien ha servido de mucha manipulación en las conciencias. Claro, y ya aquí
creo que estamos un poquito en la hora. Poco para cerrar la idea, el gran problema de esta literatura es que justamente al no ser entendido así, ha sido muchas veces manipulado para beneficios o intereses particulares, generando miedo, generando temor, generando desazón, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, eso, estas cosas van a pasar, ¿no? Prepárate porque se viene esto, ¿no? Ahora mismo, ante lo que estamos viviendo, o sea, es verdad, nos ha tocado vivir esta situación, pero ¿cuál debería ser? Si en algo podemos aprender de los textos bíblicos, pues justamente es a mantener la esperanza, a no renunciar frente a incluso alguno puede decir, sí, detrás de esto está muchas veces la culpabilidad del ser humano, pero puede estar detrás también una fuerza maligna, pero ojo, algo que siempre ha purificado, sobre todo los textos bíblicos, ha sido caer en el dualismo. El dualismo como una especie de existencia de dos principios, el bien y el mal, como si estuvieran al mismo nivel. Esto es peligrosísimo y esto hay que erradicarlo, o sea, no puede ser. O sea, Dios es Dios. Claro que el mal es una realidad, es constatable, y lo estamos viendo como también el egoísmo puede hacer mucho más daño incluso que a veces esta misma plaga que estamos viviendo. Entonces, yo creo que, bueno, dentro de lo que hemos ido compartiendo, he podido de alguna forma ayudarles a todos ustedes a entender que el apocalipsis o la apocalíptica como tal, es verdad, sí significa revelación, pero es propio de un género literario, que intenta despertar justamente el ánimo de esperanza de que podemos vencer esta situación, ¿no? Podemos luchar, ¿no? Para así, obviamente, no dejarnos vencer por la desesperación. Y fíjense, la temática de la apocalíptica siempre es ir de menor a mayor, o sea, por ejemplo, si ustedes abren el libro del Apocalipsis de Juan, se han dado cuenta, ¿no? Aparecen tales copas, los rollos, y como que va aumentando la maldad, ¿no? Va aumentando el poder del enemigo, o de este imperialismo, en este caso Roma, pero al final, el capítulo 20 y 21, que muchas veces nadie lo lee, es justamente la nueva Jerusalén, el cielo nuevo y tierra nueva, hago nuevas todas las cosas. Fíjense, no llegamos allí, nos quedamos más en este ambiente a veces tan tétrico de decir que esto nos manda, pues nos destruye, esto no nos ayuda, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, esto es un poco la idea de este espacio de formación para sacarnos un poco a veces ideas equivocadas que tenemos y a esto acompañar de a veces conceptos, por eso le decía, el pensar de que Dios castiga, por ejemplo, no podemos pensar eso. Dios no castiga, ¿sí? Ahora, las circunstancias que vivimos se convierten en pruebas, sí, porque eso nos hace más creyentes o también nos hace menos creyentes, porque nos vemos reflejados en lo que realmente creemos y esperamos en Dios. ¿Sí? Por eso caminamos un poquito por allí. Bien, bueno, voy a ir respondiendo las preguntas. Si ustedes, si alguno también tiene alguna inquietud, alguna pregunta, pues vamos a intentar, dentro de la medida de nuestras posibilidades, poder responder. Aquí nos escribe, saludos, en primer lugar, bueno, a todos los que nos escriben, a todos, muchísimas gracias por apoyar esta iniciativa del CABI y de la congregación en la formación. Isaías tiene algunos capítulos apocalípticos, sí, efectivamente. El libro de Isaías, sobre todo el tercer Isaías, bueno, claro, ya tendremos la oportunidad de repente hablar. El libro de Isaías propiamente, aunque aquí tendríamos que distinguir dos cosas. Una cosa es el ministerio profético, ¿no? O sea, cuando los profetas no escribieron, hablaron. Luego se intenta mantener esas profecías para las futuras generaciones y recién se escribe.
Y entonces el libro de Isaías tiene tres momentos en concreto. El primer Isaías, que correspondería al profeta Isaías, a su ministerio, hasta el capítulo 39, del 1 al 39, del 40 en adelante sería el segundo Isaías, y el tercer Isaías, que ya son los últimos capítulos, últimos 10 capítulos, serían estos capítulos de tendencia apocalíptica, efectivamente, porque algunos los datan al tercer Isaías justo en el siglo IV y siglo III antes de Cristo, que es la época de los griegos. Efectivamente, tiene capítulos apocalípticos el libro de Isaías. Pocos, pero los tiene. Otra pregunta, ¿el libro de Daniel es un género apocalíptico? Como lo dije hace un momento, es propiamente un libro apocalíptico, efectivamente. Claro, en la tradición bíblica se ha mantenido dentro de los libros proféticos, porque la tradición ha mantenido estos 4 profetas mayores, ¿no? Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Pero cuando ya los estudios bíblicos hemos ido entrando y leyendo y hemos ido conociendo más de este libro, ahora propiamente se estudia como un libro apocalíptico. Gracias Lisette, gracias Rosa Céspedes, que nos escriben. Los documentos de Qumran, interesante, sí. Estos documentos, estos rollos, estos son manuscritos que se encontraron en el desierto de Judea hacia el año de 1947, por ahí en adelante. Lo encontraron de una manera fortuita, porque eran beduinos que por ahí buscando su ovejita, pues encontraron unas cuevas en donde había unas vasijas, propiamente no dentro de las vasijas, sino buscando un poco más allá, encontraron toda una gran biblioteca, manuscritos, obviamente, que datan justamente de tiempos anteriores a Jesús y tiempos contemporáneos a Jesús. Por eso los estudios bíblicos cambiaron muchísimo a partir de estos años, ¿no? del siglo XX, porque por fin teníamos escritos contemporáneos a la Biblia, y escritos que refieren a la Biblia, porque muchos de los manuscritos también son comentarios a los textos bíblicos. Pero también hay otro grupo de manuscritos que corresponden a esta comunidad de los que escribieron estos manuscritos, por eso se le llama Qumran, el lugar, y por eso se llama qumramitas. Algunos saben que son esenios, que algunos historiadores fueron este grupo de gente que se fue a vivir como monjes, así, como comunidad fuera en el Mar Muerto. Y estos son los documentos de Qumran, que es una gran biblioteca, y por eso lo más importante de este descubrimiento fue de que por fin teníamos escritos paralelos a los libros, sobre todo últimos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, porque entonces mucho del lenguaje y del pensamiento es muy parecido. Por ejemplo, el Evangelio de Juan, el Apocalipsis, de que hablan de los hijos de la luz, de las tinieblas, eso no es original del Evangelio, sino que ya estaba en el contexto del mundo judío, porque en los escritos del Mar Muerto encontramos sobre este tema, ¿no? Gracias, Rosa. Marvin, saludo Marvin. Así como los libros de Daniel, Judí tienen relación al Apocalipsis, ¿qué otros libros nos pueden ayudar a comprender más? No sé si este libro, pero sí, yo creo que la Apocalíptica. A ver, tendríamos que distinguir, obviamente, como género apocalíptico como tal, algunos capítulos de Isaías, algunos capítulos de Zacarías, el libro de Daniel y el libro del Apocalipsis de Juan. Luego, aparte, les dije pues, que hay también escritos del Mar Muerto que también tienen esta carga apocalíptica, y el libro de Judith, el libro de Esther, no son propiamente libros apocalípticos, son más bien novelas históricas o historias ejemplares que están en el contexto de este tiempo, de la opresión de los griegos, pero intentan también dar esperanza, pero ya no utilizando el lenguaje simbólico del Apocalipsis, sino más bien una historia, un cuento, una narración, como lo es el triunfo de Judith, una mujer, o Esther, otra mujer, ¿no? Fíjense, las mujeres también tienen un rol protagónico en la Biblia, sobre todo estos escritos, que son salvadoras. Imagínense, el himno que se le hace a Judith cuando derrota a Holofernes, cuando le corta la cabeza, es bendita tú, hija, ¿no?, de Jerusalén, le dicen a Judith, ¿no? Entonces, ojo,
Son contemporáneos, pero no son apocalípticos. Apocalípticos solamente el libro de Daniel, el Apocalipsis de Juan, algunos fragmentos de Isaías, Zacarías, incluso algunos también se animan a hablar de Ezequiel, algunos oráculos, y la literatura de la gran mayoría que se encontró en el Mar Muerto. Bien, María Coronado, saludos también a todos amigos de Nueva Esperanza, gracias. Nos dice, padre, buenas noches, ¿el Evangelio de Juan está escrito en apocalíptica? No, el Evangelio de Juan no es apocalíptico, es el género evangelio, es evangelio. Claro, aquí teníamos que ver otro tema, ¿no? Porque el Evangelio de Juan está emparentado de alguna forma con las cartas de Juan, y ya muy lejano, hoy día ya se habla de que no es tanta la influencia con el Apocalipsis. Todo ello se llama muchas veces la tradición juánica, ¿ya? De una escuela juánica, pero ya se van separando, aunque las cartas de Juan sí tienen que ver con el Evangelio, el Apocalipsis ya no tanto. María Ávila, saludos. Este libro del Apocalipsis, que significa revelación de Dios en el contexto histórico, ¿a quién está dirigido? Claro, el Apocalipsis de Juan, si me haces la pregunta, está dirigido a la comunidad cristiana que está sufriendo la hostilidad y persecución en el Asia Menor, porque se menciona sobre todo las 7 cartas al comienzo del Apocalipsis de Juan, y todas esas comunidades están en el Asia Menor. Y claro, cuando este libro empieza a ganar sobre todo mucha importancia, no solamente allí, luego obviamente pasó a Roma, y ahí es donde quizás también ya se extendió a otras comunidades. Isabel Lozano, Misery Miraflores, ¿qué significan los 4 sellos? Interesante. Eso sí da para más, ¿ya? Todo el tema de los sellos, las trompetas, las copas, al final, ¿qué es lo que están revelando? Lo que les decía, ¿no? O sea, es una especie de que Dios tiene este plan reservado, pero está esperando quizás un poco la reacción del ser humano, pero el ser humano no reacciona. Es algo que nos está pasando también ahora. Y entonces esa dinámica de sellos, con trompetas, etcétera, va creciendo, pues algunos salen creciendo, ¿no? Va creciendo hasta lo que realmente es el triunfo de Dios sobre el mal. Milton, Joel Milton Valerio, padre, ¿puedes pensar un poco más sobre el género simbólico que también comunica verdad? Sí, efectivamente. Miren, a ver, nosotros utilizamos mucho lenguaje. El lenguaje normal que utilizamos, obviamente con nuestros razonamientos, nosotros comunicamos un mensaje, una oración, ¿no? Yo tengo un código el cual tú me entiendes, yo soy el emisor, tú eres el receptor, manejamos un código y nos entendemos. Perfecto. Pero ese código puede variar, ¿no? Porque yo puedo utilizar alguna imagen que pueda ayudarte a que tú me entiendas mejor. Y esto es el lenguaje simbólico. ¿Cuántas veces uno a veces de repente expresa, oye, estás como un león? ¿Acaso esa persona es un león? ¿Es el animal el león? En absoluto. Estás poniendo una imagen de un animal para reflejar una actitud. De repente estás molesto, estás furioso. Y así utilizamos mucho el lenguaje simbólico. Y estás comunicando verdad. No estás diciendo que es un león, está actuando como un león. Perfecto, pero es un lenguaje que expresa verdad. Entonces yo creo que utilizamos mucho más lenguaje simbólico. El problema es que a veces a la Biblia parece que queremos decirle que nos diga las cosas así tal cual para decir que es verdad. Yo creo que hay que tener mucho cuidado allí. Eucaris Valenzuela, por favor, ¿podría explicar qué significa el Armagedón? Ajá, se menciona en el libro de Apocalipsis. Pues sí, es un término que también igual esto da para más, solamente le puedo decir que está haciendo un eco al Antiguo Testamento. Está haciendo un eco al Antiguo Testamento. Claro, ya nosotros lo hemos hecho muy común, Armagedón, incluso también hay una película, ¿no es cierto? Armagedón, catástrofe. Bueno, el Armagedón está referido al Valle de Meguido, ¿ya? Que es una circunstancia en el Antiguo Testamento en donde se habló justamente de una matanza que se hizo en ese valle, ¿no? Y para el pueblo judío ese recuerdo de esa situación pues le generaba cierto temor. Algo parecido con, por ejemplo, la Gehenna, que aparece en los evangelios y que luego se tradujo como infierno, ¿no?
¿no? Pero la Gehenna propiamente no es el infierno, sino era el basurero donde se quemaban las cosas fuera de Jerusalén. Pues algo así pasó con Armagedón. Era el valle de Meguido en el Antiguo Testamento, de una matanza terrible, y luego se aplicó en el Nuevo Testamento, ¿no? Magali de la Cruz, el padre Fortea nos dice que Dios es un padre castigador que reprende a sus hijos y que el mal que hace por el pecado que realiza. Es un padre castigador. Bueno, a ver, me disculpe el padre Fortea, pero a ver, la idea es muy clara. Yo creo que hay que purificar bien qué entendemos por castigo. Yo creo que el término propiamente que deberíamos manejar es corrección, no castigo. O sea, corrección. Y Dios corrige, sí. Justamente en ese día de padre, claro que corrige. Como por ejemplo, un padre y una madre, como muchos de ustedes, corrigen a sus hijos o no los corrigen. Claro que los corrigen. Pero otra cosa es maltratarlos. Yo no puedo creer en un Dios que maltrate. Que me disculpe, yo no puedo creer en un Dios que maltrate. ¿Sí? Y creo que todos nosotros, sí, aceptamos que Dios corrige. Claro, y nos da tantas oportunidades para corregirnos. Pero no necesariamente tenemos que pensar que tiene que mandarnos enfermedades, no sé, accidentes. Hay que pensar un poco esa teología. Y disculpen si es el padre Fortea o cualquier otro padre, pero hay que tener quizás un poco más cuidado en los términos. La Biblia apela a la corrección, sí, en la tradición sapiencial. Que pueda utilizar el término castigo, pero entendamos bien qué es lo que está queriendo decir con ese término de castigo. No es maltrato, no es mandarte, a ver, hermanito, yo tengo un Dios, creer en un Dios que me mande una enfermedad para que me haga mejor cristiano. Yo, disculpe, yo ahí sí no puedo creer en ello, ¿no? Ana Cecilia, padre Mario, ¿cómo ayudar a muchas personas a cambiar las ideas del Apocalipsis, ¿no? Sí, esto es justamente el objetivo de lo que vamos a hacer, o lo que estamos haciendo aquí en la formación. Y luego hablaremos de sacramentos, y luego hablaremos de iglesia, y hablaremos de San Vicente. ¿Por qué? Porque queremos que ustedes den respuestas firmes como estas, ¿no? Escuchamos Apocalipsis, hermano, no, Apocalipsis no es destrucción, es revelación y es un mensaje de esperanza para tiempos difíciles. Y por eso, con más ganas, si podemos leer los textos bíblicos apocalípticos, pero con esa clave, estoy seguro que nos va a decir mucho más, ¿no? De lo que nosotros esperamos y podemos ayudar más también, ¿no? Saludos al Padre Tito, un saludo grande para ti. Sí, por ejemplo, la numerología es muy importante en los libros apocalípticos. Por ejemplo, el 6, que significa imperfección. Por eso de ahí viene la idea del 666. Claro, nunca podrá ser 7. 7 es la perfección. Entonces ahí hay un juego de números que obviamente en clave la comunidad cristiana que recibía este mensaje lo entendía muy bien. Quizás aquellos que no estaban empapados de ese lenguaje simbólico, pues no lo habían entendido. Los 144.000, lo mismo, el número 12, todos también sabemos que es un número especial en la Biblia, los elegidos, ¿no? Las 12 clanes de Israel, los 12 apóstoles, que luego también pasan a ser un número simbólico, los 12 como tal, ¿no? El 1000, que es la multitud, la cantidad de gente, ¿no? Y que no se restringe a un número solamente de salvados. Hay que tener cuidado allí. Lean bien ese capítulo, son los primeros capítulos del Apocalipsis, y se van a dar cuenta de que no hay solamente 144.000. Hay una gran multitud detrás. O sea, hay que leer en clave este lenguaje simbólico. Lo mismo el cordero degollado. Fíjense, la imagen de, obviamente, esto es del Antiguo Testamento, el Cordero Pascual que salvó al pueblo del ángel exterminador, ¿no es cierto?, en el Éxodo, luego la idea del Cordero sacrificado de la Pascua, que luego pasa a ser también Jesús, el Cordero, y así. O sea, fíjense cómo incluso también aparece la mujer vestida de sol, que es un eco, obviamente, de la imagen de la iglesia que engendra nuevos hijos, pero tiene que luchar contra el mal, y que obviamente luego sí ha sido interpretado en la tradición de la iglesia por la Virgen María, pero cuidado, en el Apocalipsis no es directamente la Virgen María, es la iglesia, ¿sí? Entonces,
Sí, ese lenguaje simbólico es extraordinario y creo que da para más. Gracias, Tito. Nélida, ¿cómo estás? Un saludo grande. Padre Mario, ¿por qué el Apocalipsis se le da el libro misterioso? Claro, sí tiene un hálito de misterio, ¿sí? Eso que llamamos el esoterismo, o sea, eso que está escondido, porque su propia palabra habla, revelación, algo está escondido y se va a manifestar. Pues sí, el Apocalipsis tiene algo de misterioso, sí, pero los Apocalipsis tienen final, tienen final. Y ese final justamente es el objetivo de la revelación. Y Dios vence, Dios triunfa, Dios renueva todas las cosas, hace nuevas todas las cosas. Pilar Córdoba, saludos a Chincha. La iglesia prohibió un tiempo leer los libros apocalípticos por ser mal interpretados. Claro, es que por eso mismo lo que les decía, fíjense, si a partir del siglo XX se ha podido dar un giro grande a estos estudios, claro, muchos de los libros apocalípticos, como Daniel, no eran interpretados desde esta forma. ¿Por qué? Porque no teníamos los medios metodológicos. Hoy los tenemos, y gracias a Dios los tenemos. Luis Burga, Padre Mario, ¿qué libros podría leer para comprender de una manera extensa el Apocalipsis? Mira, lo voy a decir de una forma muy, muy sencilla y espero que me entiendas, Luis, y también a todos. Hay que tener un poco de imaginación como la de un niño. Todos hemos visto dibujos animados. Y ustedes, como yo, recordamos mucho estos clásicos dibujos animados. Y ustedes ven claramente cómo se retrata al malo y cómo se retrata al bueno. Siempre los malos tienen que salir feos, horribles, es la misma imagen. Y los buenos, y la trama de los dibujos animados siempre pareciera que fuera algo malo está pasando, ¿no? Pero luego siempre hay un final feliz. Es un poco esto, ¿no? Quizás puede ser algo muy sencillo lo que te estoy diciendo, pero en realidad, si pudiéramos tener un poco esa mentalidad más imaginativa, o sea, quitarle quizás esa connotación de decir, bueno, este es un libro pues, que me va a generar temor, miedo, pues no, no. Y hay dos bienaventuranzas, o si no me equivoco, puede haber alguna más en el Apocalipsis. Dichoso aquel que sepa interpretar estos textos, ¿no? ¿Y por qué? Porque es el mensaje de esperanza que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿no? Actualmente ya no debería usarse el lenguaje o mensaje apocalíptico, gracias Denise, dado que estamos en otro contexto diferente al de opresión o dominancia de la fe. Pero fíjate, yo creo que si sabemos decir en qué consiste el género apocalíptico como tal, yo creo que la gente nos entendería. Pero claro, si lo tergiversamos como lo hemos estado haciendo o hemos escuchado que muchos hermanos han utilizado el género apocalíptico o la manera de dar significado a esa palabra, pues claro que nos va a ir mal. Y en estos contextos, ojo, en estos contextos hay mucho más lenguaje apocalíptico de lo que pensamos. Si no, ustedes vean las películas, ¿no? Las películas de Hollywood, las películas que vemos. Siempre hay un Mesías detrás, hay un Salvador, hay una lucha entre el bien y el mal, hay mucho más de lo que imaginamos el lenguaje apocalíptico. Pero claro, hay que tener las consideraciones que creo hemos podido dar en esta charla. María Pía de Milet, saludos, buenas noches. Entonces, el Apocalipsis es algo que ya sucedió. Ajá, yo creo que sí. Mira, son textos, obviamente, que tuvieron en su contexto un mensaje que comunicar, pero porque es palabra de Dios y porque nosotros entendemos que está el mensaje de Dios, por supuesto que esos acontecimientos, esas situaciones y ese mensaje que se dio, fíjate cómo hoy se repite. Ahorita necesitamos palabras de esperanza. O sea, quiere decir que actualizamos el texto. Pero no es que lo que dice allí va a pasar hoy. No, no, no. Actualizamos. Lo que vivió la comunidad cristiana en aquel tiempo, lo traemos a nuestro tiempo y vemos lo que mejor nos puede servir porque Dios sigue hablando en la historia. Gracias, María Pía, ¿no? Bien, Lisette, Mario, ¿a qué se refiere la visión de la mujer y el dragón del Apocalipsis? Bueno, es algo muy puntual. Y la última pregunta, que es y con esto terminaríamos. La visión de la mujer, capítulo 12, es propiamente la lucha justamente de ese poder maligno, el Imperio Romano, contra la Iglesia, que es la mujer, ¿no? En el mundo antiguo,
las ciudades siempre eran en femenino, escritas en femenino, ciudad en femenino. ¿Por qué? Porque engendra hijos, cada ciudad engendra hijos. Pues la mujer vestida es la iglesia, justamente, que está luchando con ese dragón que quiere comerse a los hijos de la iglesia. Ahora, muy saludablemente, sí, la iglesia hizo una interpretación posterior muy bonita de la Virgen María, porque es nuestra madre, perfecto, pero en el primer sentido originario no, es la iglesia, que engendra hijos, pero está en una constante adversidad y lucha, pero va a vencer. ¿Por qué? Porque Dios la salva. Esa es la idea del capítulo 12. Bien, y con respecto a lo último, y con esto terminamos, ¿no? Miren, en el contexto que vivimos, si actualizamos el libro del Apocalipsis, pues nos damos cuenta de que necesitamos justamente mantener viva la esperanza. Puede haber situaciones muy difíciles que nos golpeen, incluso a nuestras propias familias o en el contexto en que vivimos, las noticias que vemos, pensamos que el mundo está tan mal, pero en medio de toda esta adversidad, fíjense cómo seguimos escuchando buenas nuevas. Vamos escuchando el gozo de la vida en familia, vamos escuchando la valoración de nuestra naturaleza, que por esta situación, pues, miren nuestro clima, miren nuestros ríos, miren nuestro ambiente. O sea, fíjense, o sea, nos tenemos que dar cuenta de que hemos estado destruyendo esta creación cuando vivimos encerrados para así poder valorar más la naturaleza. ¿Creen que deberíamos estar o vivir así para darnos cuenta de ello? ¿No? O también igual, el mal que podamos hacer, lo mismo. O sea, tenemos que confrontarnos un poquito más y creo que en la dinámica de ese lenguaje simbólico, que sí puede ser de repente cargarnos de mucho negativismo al comienzo, porque sí, el Apocalipsis intenta reflejar eso al comienzo, pero no tiene la última palabra el mal. Y por eso lo que les decía al comienzo, cuidado con el dualismo. No son dos fuerzas al mismo nivel. No, en absoluto. Dios es el origen de todo, a Dios volveremos, es una realidad constatable el mal, pero no puede vencer el mal. Yo creo que ese es el gran mensaje de la apocalíptica. Ojalá quizás más adelante, Dios quiera, podamos meternos un poquito más en el libro como tal, en el Apocalipsis o del libro de Daniel, porque mucho del libro de Daniel se repite en el libro del Apocalipsis y también, como les dije, en estos otros libros. Pero el objetivo es claro, en momentos de crisis, esperanza. Y creo que eso es lo que más ahora también necesitamos. Bueno, pues muchas gracias a todos, espero que haya podido ayudarles. En nombre del equipo del CABI, encabeza por supuesto el padre Pedro Guillén y luego también el padre Chuno y el hermano Roger, pues para servirles, Dios mediante, estaremos en estos días martes, jueves, sábado, a la misma hora, ayudándoles a ustedes, acompañándoles desde lo que también nosotros hemos recibido en nuestra formación y así poder, pues, no perder también la oportunidad de poder reencontrarnos, aunque sea a distancia, ¿sí? Muy bien, pues que el Señor derrame su bendición sobre cada uno de ustedes y ayudémonos mutuamente a darnos esperanza. Que el Señor derrame su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos una buena noche.